Nunca imaginé que la mayor traición de mi vida vendría de la persona en quien más confiaba. Cuando crucé la frontera hacia Estados Unidos hace 14 años, llevaba en mi corazón un único propósito: darle un futuro mejor a mi esposa, Mariana, y a los dos hijos pequeños que dejamos en México. Recuerdo perfectamente el momento en que me despedí de ella en la terminal de autobuses. Me abrazó fuerte, con lágrimas corriendo por sus mejillas, y me susurró al oído: «Prométeme que volverás». Y yo le prometí. Ese juramento fue el motor de cada día, cada hora de trabajo, cada dólar ahorrado. Los primeros años fueron los más duros. Dormía en un colchón en el suelo, compartiendo un pequeño apartamento con otros 6 hombres que, como yo, habían dejado todo atrás para poder mandar dinero a casa. Me levantaba a las 4 de la mañana, trabajaba en la construcción bajo un sol que quemaba la piel, y regresaba rendido a las 8 o 9 de la noche. Cada viernes, lo primero que hacía era enviar mi remesa. No importaba si tenía que quedarme comiendo arroz con frijoles toda la semana, con tal de que a ellos no les faltara nada. Mandaba entre $600 y $800 al mes, que en mi pueblo era una cantidad más que suficiente para vivir bien. Las llamadas con Mariana eran mi respiro. Aunque a veces cortas, escuchar su voz me devolvía las fuerzas. Ella me contaba que los niños estaban creciendo sanos, que iban bien en la escuela, que la casa empezaba a verse mejor gracias a las mejoras que podía pagar. Y yo sonreía, con el corazón lleno de orgullo, imaginando que todo ese sacrificio estaba valiendo la pena. Pasaron los años. Vi cómo mis compañeros iban cayendo. Unos se rendían y regresaban, otros se perdían en la bebida, algunos incluso desaparecían. Pero yo resistí, siempre con la foto de mi familia en la billetera como ancla. Me repetía a mí mismo: «Aguanta, pronto volverás y todo será diferente». Después de 10 años aquí, logré ahorrar lo suficiente para empezar a pensar en algo más grande. Le propuse a Mariana que construyéramos una casa nueva en el terreno que habíamos heredado de mis padres. Ella se mostró emocionada. Me decía que iba a ser el hogar de nuestros hijos, el lugar donde al fin estaríamos juntos de nuevo. Yo le mandaba el dinero en partes y ella se encargaba de supervisar la obra. Al principio me mandaba fotos de los avances, los cimientos, las paredes levantándose, luego los techos. Yo me emocionaba tanto que incluso imprimía esas fotos y las pegaba en mi cuarto de renta, como si fueran ventanas hacia el futuro. Mis compañeros de trabajo me felicitaban, decían que era un hombre con suerte, que mi esposa era leal y trabajadora. Yo me sentía bendecido. Pero algo empezó a cambiar. Las llamadas de Mariana se volvieron más distantes, más frías. Ya no me contaba tantos detalles de la vida diaria. Cuando yo le preguntaba por los niños, me respondía de manera corta, como si tuviera prisa. Al principio pensé que era el cansancio o el estrés de manejar la construcción de la casa, pero poco a poco esa sensación de distancia se volvió más evidente. Una noche, mientras hablábamos, escuché una voz masculina de fondo. Fue apenas un murmullo, pero suficiente para que yo preguntara: «¿Quién está ahí contigo?». Hubo un silencio incómodo antes de que ella respondiera. «Ah, es el maestro de la obra. Vino a preguntarme unas cosas». Quise creerle, aunque algo en mi pecho me decía que no era tan simple. Los meses siguientes fueron confusos. Yo seguía mandando dinero, pero ya no recibía tantas fotos de la construcción. Cuando pedía ver la casa por videollamada, siempre había excusas: «No tengo buena señal. Está muy tarde. Mejor otro día». Fue entonces cuando empecé a sospechar que algo no andaba bien. Un amigo mío que había regresado a México me llamó un día para contarme que había pasado por mi pueblo y que la casa en la que supuestamente Mariana estaba trabajando ni siquiera estaba terminada, que apenas tenía paredes, sin techo, y que parecía abandonada desde hacía meses. Sentí que la tierra se abría bajo mis pies. Esa noche casi no dormí. 1000 pensamientos se agolpaban en mi mente. ¿Qué estaba haciendo Mariana con todo el dinero que le mandaba? ¿Por qué me mentía? ¿Qué más me estaba ocultando? Al día siguiente, en lugar de enviar la remesa como de costumbre, decidí esperar. No le dije nada, pero quería ver su reacción. Y como lo sospechaba, apenas 2 días después Mariana me llamó, desesperada. «Oye, ¿qué pasó? No ha llegado el dinero. Los niños necesitan para la escuela. Hay que pagar la luz». Yo, con la voz temblando de rabia contenida, le dije: «Claro que sí,
Mariana, pero primero explícame qué está pasando con la casa. Hubo un silencio largo, tan largo que podía escuchar mi propio corazón retumbando en los oídos. No te preocupes, amor, respondió ella finalmente. Es que las cosas van más despacio de lo que pensé. Despacio, le grité. Me dijeron que la obra está parada desde hace meses. ¿Qué hiciste con todo el dinero que te mandé? Ella se ofendió, me dijo que no la acusara, que yo no entendía, que era difícil estar sola con 2 hijos. La conversación terminó mal, con los dos colgando enojados. Ese fue el inicio del derrumbe. Empecé a investigar por mi cuenta, llamando a vecinos, familiares, incluso viejos amigos. Y poco a poco fui descubriendo un patrón de rumores, que Mariana se veía con otro hombre, que la veían salir en las noches, que el dinero que yo enviaba no siempre se usaba para los niños ni para la casa. Recuerdo la primera vez que escuché el nombre, Raúl, un albañil que había empezado trabajando en la obra, y que, según los rumores, ahora era más que un amigo para Mariana. Me negaba a creerlo. Era como si mi mente se resistiera a aceptar lo evidente. Pero las señales eran cada vez más claras. Mis propios hijos, cuando hablaba con ellos, mencionaban a tío Raúl como alguien que estaba siempre en la casa. El corazón se me rompió en 1000 pedazos. 14 años trabajando como un burro, sacrificando mi juventud, mi salud, mis sueños, para descubrir que la mujer a la que más amaba estaba construyendo una nueva vida, pero sin mí. Y lo peor es que todavía no sabía lo más doloroso. Ese descubrimiento llegó una tarde cualquiera, en una llamada inesperada. Era mi hijo mayor, Daniel, que ya tenía 16 años. Hablaba con nerviosismo, como si no supiera si debía decirme o no. Papá, quiero contarte algo, pero prométeme que no te vas a enojar. Yo, con un nudo en la garganta, le respondí. Dime, hijo. Lo que me reveló en ese momento cambió mi vida para siempre. Cuando escuché la voz temblorosa de mi hijo al otro lado del teléfono, sentí que el corazón me latía tan fuerte que parecía que iba a romperme el pecho. Papá, repitió Daniel, dudando. Prométeme que no te vas a enojar. Yo respiré hondo, intentando sonar tranquilo aunque por dentro era un torbellino de emociones. Te lo prometo, hijo. Dime qué pasa. Hubo un silencio de varios segundos. Y entonces, con un hilo de voz, me soltó. Ese hombre, Raúl, él no es solo amigo de mamá. Sentí como si me arrancaran el aire de los pulmones. Ya lo sospechaba, ya había escuchado rumores, pero escucharlo de la boca de mi propio hijo fue un golpe brutal. Me quedé en silencio, sin saber qué decir. Daniel continuó. Él vive aquí, papá. Desde hace meses duerme en la casa. Ahí bajó la voz. Muchas veces lo he escuchado decirle a mamá que él es como el papá de nosotros. Las palabras se me clavaron como cuchillos. ¿Qué dices, hijo? Alcancé a balbucear. Es la verdad, papá. Yo no quería contártelo porque sé que trabajas mucho, pero ya no aguantaba más. Las lágrimas comenzaron a correrme por el rostro. Me esforzaba por no dejar que mi hijo notara mi dolor, pero mi voz se quebraba. Hijo, gracias por confiar en mí, le dije. Tú no tienes la culpa de nada. Yo soy tu padre, siempre lo seré. ¿Me entiendes? Sí, papá, respondió con un sollozo. Te extraño mucho. Yo también, hijo, yo también. Esa llamada terminó con un silencio que me dejó destrozado. Me quedé sentado en la cama, con el celular en la mano, mirando la nada durante horas. No podía creer que todo mi sacrificio se hubiera convertido en esto. Los días siguientes fueron un infierno. No podía concentrarme en el trabajo. Los compañeros notaban que estaba raro, callado, pero yo no quería hablar con nadie. Me encerraba en mis pensamientos, repasando una y otra vez cada momento con Mariana, cada dólar que había enviado, cada sueño que había construido en mi mente. Me preguntaba, ¿cómo pudo hacerme esto? ¿Cómo tuvo el valor de destruir lo que yo más cuidaba? Intenté confrontarla. La llamé una noche y le solté de frente. Ya sé lo de Raúl. Hubo un silencio largo. Ni siquiera intentó negarlo. Mira, Manuel, dijo con un tono seco, casi frío. Las cosas son más complicadas de lo que piensas. ¿Complicadas? 14 años matándome aquí para ti y para los niños, y me sales con que vives con otro. Tú elegiste irte. Manuel, me interrumpió.
Tú decidiste dejarme sola todo este tiempo. Sus palabras me atravesaron como balas. Lo hice por ustedes. Grité con rabia. Para que no les faltara nada. Sí, pero yo también soy mujer, y me cansé de esperar. Me quedé helado. Esa frase se me quedó grabada como fuego. Me cansé de esperar. Era como si todo mi sacrificio hubiera sido en vano. Después de esa conversación, Mariana dejó de responder mis llamadas por días. Cuando por fin lo hacía, siempre estaba a la defensiva, justificando lo injustificable. Yo intentaba hablar con mis hijos, pero casi siempre ella estaba cerca, controlando la conversación. Me di cuenta de que poco a poco estaba perdiendo a mi familia. Fue entonces cuando decidí hacer algo que jamás pensé: regresar a México, aunque fuera solo de visita. Tenía miedo. Llevaba 14 años indocumentado en Estados Unidos, y sabía que salir significaba no poder volver a entrar. Pero ya no podía seguir viviendo con la incertidumbre, con la herida abierta. Necesitaba mirar a los ojos a Mariana y saber la verdad. Empecé a planear el viaje en secreto. Hablé con mi patrón, que me debía varios favores, y le pedí que me adelantara un dinero para poder regresar. Compré el boleto de autobús hasta la frontera, y de ahí seguiría hasta mi pueblo. El día que me despedí de mis compañeros, varios me advirtieron: Manuel, piénsalo bien, puede que lo que encuentres allá sea peor de lo que imaginas. Yo solo asentí. Ya estaba decidido. El viaje fue largo, lleno de recuerdos y de ansiedad. Cada kilómetro que me acercaba a mi tierra era como un nudo más en la garganta. Al cruzar la frontera, sentí una mezcla de miedo y alivio. Estaba regresando al lugar que había dejado tantos años atrás, pero también me acercaba al momento de enfrentar mi peor pesadilla. Llegué de madrugada a mi pueblo. Caminé por las calles silenciosas, reconociendo cada esquina, cada casa, cada árbol. Todo parecía igual y al mismo tiempo distinto. Cuando me acerqué a mi casa, vi una luz encendida. Mi corazón latía con tanta fuerza que sentí que se me iba a salir del pecho. Me quedé unos minutos afuera, respirando profundo, hasta que finalmente toqué la puerta. Escuché pasos. Y entonces la vi. Mariana abrió, con una expresión de sorpresa absoluta. Se llevó la mano a la boca. «Emanuel», exclamó. Yo no supe qué decir. Solo me quedé ahí, mirándola, intentando reconocer en su rostro a la mujer que había amado tanto tiempo. «¿Qué haces aquí?», me preguntó, nerviosa. «Vine por respuestas», le dije con voz firme. Ella titubeó, y en ese instante apareció detrás de ella un hombre en camiseta, despeinado, con cara de sueño. No hizo falta que se presentara. Sabía que era Raúl. Lo que sentí en ese momento no se puede describir. Una mezcla de rabia, dolor y humillación. Quise lanzarme sobre él, pero me contuve. «Así que es cierto», dije, con la voz quebrada. Todo este tiempo. Mariana bajó la mirada. Raúl me sostuvo la vista, como retándome. En ese instante escuché una voz infantil. «Papá». Era mi hija menor, Sofía, que ya tenía 13 años. Venía con el cabello despeinado, frotándose los ojos. Al verme, corrió hacia mí y me abrazó con fuerza. Sentí que las lágrimas me desbordaban. «Hola, mi niña», le susurré, acariciándole el cabello. Fue entonces cuando miré a Mariana de nuevo y le dije: «No importa lo que hayas hecho, yo siempre seré el padre de ellos». Ella se quedó en silencio, con lágrimas cayéndole por las mejillas. Pero lo que pasó después esa noche fue algo que jamás olvidaré. Si esta historia te está conmoviendo, recuerda suscribirte al canal, dejar tu like y comentar desde qué ciudad nos acompañas. Esa noche, cuando mi hija me abrazó con tanta fuerza, sentí que algo dentro de mí se rompía. Al mismo tiempo, algo renacía. No sabía si llorar de dolor por lo que estaba viviendo o sonreír de ternura por tenerla en mis brazos después de tantos años. Mariana no dijo nada. Se quedó parada, con los brazos cruzados, mientras Raúl me miraba como si yo fuera un intruso en mi propia casa. No aguanté más. «Mariana», le dije, tratando de mantener la calma, «necesito hablar contigo, a solas». Ella vaciló, pero asintió. Le pidió a Sofía que regresara a su cuarto, y Raúl, en lugar de apartarse, se quedó allí, como si tuviera derecho a estar presente. «Tú no, Raúl», le solté con firmeza.
Esto es entre mi esposa y yo. Él me miró con burla. Es que ya no es solo tu esposa, compadre, dijo con tono desafiante. Ese comentario encendió toda la rabia que llevaba acumulada. Di un paso hacia él, con los puños apretados, pero Mariana se interpuso. Ya basta, gritó. No quiero problemas aquí. Me detuve, respirando agitado, con los ojos fijos en ese hombre que había tomado mi lugar en silencio, mientras yo me rompía el lomo al otro lado de la frontera. Finalmente, Mariana me llevó a la cocina. Nos sentamos uno frente al otro, en un silencio espeso. Explícame, Mariana, le dije. ¿Cómo pasó todo esto? Ella bajó la mirada, jugando nerviosa con sus manos. Al principio fue solo ayuda. Comenzó. Raúl venía por la obra de la casa, y poco a poco empezó a quedarse más tiempo. Yo estaba sola, Manuel, cansada de esperar, de criar a los niños sin ti. Tú mandabas dinero, sí, pero no estabas aquí. ¿Y eso justifica lo que hiciste? Le interrumpí, con lágrimas de rabia en los ojos. Yo me sacrifiqué todos estos años para ustedes. ¿Sabes cuántas veces dormí con hambre? ¿Cuántas veces pensé en volverme loco? ¿Solo por no fallarles? Ella también lloraba. Yo no te pedí que te fueras tanto tiempo, susurró. Esas palabras fueron como veneno. No, golpeé la mesa con el puño. Tú misma me dijiste que me fuera, que era lo mejor para los niños. Y ahora me dices que no lo pediste. Mariana, no tienes idea de lo que me duele escucharte. Hubo un silencio desgarrador. Finalmente, me miró a los ojos y dijo lo que jamás pensé que tendría el valor de decir. Yo amo a Raúl. Sentí que el mundo se me derrumbaba de golpe. Esa noche no pude dormir. Me quedé en la sala, sentado en una silla vieja, con la mente hecha un torbellino. Mis hijos dormían en sus cuartos, y yo los escuchaba respirar, recordando cuando eran bebés y los cargaba en mis brazos antes de irme a Estados Unidos. Pensaba en todo lo que había hecho por ellos, en las noches de frío en los campamentos de construcción, en los accidentes de trabajo, en los insultos que aguanté de capataces, en la soledad interminable. Todo, absolutamente todo, lo había hecho por mi familia. Y ahora, después de 14 años, me encontraba como un extraño en mi propia casa, con otro hombre ocupando el lugar que me pertenecía. A la mañana siguiente, cuando los niños se levantaron, Sofía fue la primera en correr a abrazarme de nuevo. Daniel, mi hijo mayor, también salió de su cuarto y me saludó con una mezcla de alegría y nerviosismo. Se notaba que estaba feliz de verme, pero al mismo tiempo incómodo por la presencia de Raúl en la casa. «Papá, ¿te vas a quedar?», me preguntó con ilusión. «Claro que sí, hijo», le respondí, tratando de sonar seguro, aunque en el fondo no sabía qué iba a pasar. Mariana nos observaba en silencio desde la cocina, mientras preparaba café. Raúl se había ido temprano, seguramente para evitar enfrentamientos. Durante ese desayuno intenté actuar normal, pero la tensión era insoportable. Cada vez que miraba a Mariana, la rabia y la tristeza me atravesaban. Al terminar, pedí hablar con mis hijos a solas. Nos fuimos al patio y ahí les dije la verdad. «Hijos, yo vine porque necesitaba verlos y hablarles cara a cara. Sé que las cosas han cambiado, pero quiero que sepan que los amo y que siempre estaré para ustedes, aunque su mamá y yo ya no sigamos igual». Daniel bajó la cabeza. «Papá, yo lo sabía», me dijo con voz quebrada. «Lo de Raúl, lo de mamá. Pero tenía miedo de decírtelo». Yo lo abracé fuerte. «No tienes que cargar con eso, hijo. Nada de esto es culpa tuya ni de tu hermana». Sofía lloraba en silencio, abrazada a mi cintura. «Papá, no te vayas otra vez», me suplicó. Esas palabras fueron como un cuchillo. Los días siguientes fueron un infierno. Yo me quedaba en la casa, tratando de recuperar un poco el tiempo perdido con mis hijos, pero la presencia de Mariana y Raúl lo contaminaba todo. Él venía todos los días, con actitud desafiante, como si quisiera dejar claro que era el nuevo hombre de la casa. Una noche, finalmente exploté. Estábamos en el patio, él fumando un cigarro y yo tratando de ignorarlo, cuando me dijo: «Mira, Manuel, mejor entiende de una vez. Mariana me ama a mí. Tú ya eres parte del pasado». Me levanté de golpe, con el corazón hirviendo. «¿Parte del pasado?», le grité. «Yo soy el padre de esos niños,
Esta casa la construí con mi sudor, con mi sangre. ¿Quién eres tú para hablarme así? Él se rió con desprecio. Soy el que estuvo aquí cuando tú no estabas. No aguanté más. Le lancé un puñetazo directo al rostro. Él cayó hacia atrás, pero se levantó enseguida y me devolvió el golpe. Empezamos a pelear como animales, entre gritos y empujones. Los vecinos escucharon el escándalo y salieron a mirar. Mis hijos lloraban, suplicando que paráramos. Mariana gritaba desesperada. Finalmente, unos hombres del barrio intervinieron y nos separaron a la fuerza. Yo estaba sangrando por la ceja, y Raúl con el labio partido. Ese fue el punto de quiebre. Esa misma noche, después de que todo se calmó, Mariana me dijo con firmeza: Manuel, no puedes quedarte aquí. Esta ya no es tu casa. Sentí un vacío en el pecho. ¿Me estás echando? Le pregunté, incrédulo. Tú decidiste irte hace 14 años. Yo rehice mi vida. Me quedé sin palabras. Tomé mi maleta, que apenas había deshecho, y salí de esa casa que había soñado tantas veces. La casa que debía ser mi recompensa, mi refugio, ahora era el símbolo de mi derrota. Me fui a dormir al cuarto de un amigo de la infancia, que me recibió sin hacer preguntas. Esa noche, mientras miraba el techo de lámina, comprendí que mi vida había cambiado para siempre. Pero también, en medio del dolor, nació una determinación. No iba a dejar que me arrebataran a mis hijos. Aunque Mariana hubiera elegido a Raúl, yo seguiría siendo su padre, y lucharía por ellos con todo lo que me quedara de fuerzas. Y ese fue el inicio de mi nuevo propósito. Esa noche, en el cuarto prestado de mi amigo, apenas pude cerrar los ojos. Me revolvía en el colchón, con la mente llena de preguntas, con la rabia ardiéndome en el pecho. Sentía que lo había perdido todo. Mi esposa, mi casa, mis sueños. Pero al mismo tiempo, cada vez que pensaba en Daniel y Sofía, una voz dentro de mí me gritaba: no te rindas. Ellos todavía son tuyos. Al amanecer me senté en la cama y me hice una promesa. Lucharía por mis hijos, aunque tuviera que enfrentarme al mundo entero. Lo primero que hice fue buscar a un abogado en la ciudad más cercana. No sabía nada de leyes, pero me habían dicho que tenía derecho a reclamar la patria potestad, o al menos establecer un régimen para verlos. Con mis pocos ahorros, pedí una cita. El abogado me escuchó con atención mientras yo le contaba mi historia, tratando de resumir 14 años de sacrificio en unas cuantas frases. Él se acomodó los lentes, tomó notas y al final me dijo: Manuel, legalmente tú sigues siendo el padre, y mientras tus hijos sean menores de edad, tienes derechos sobre ellos. Pero, hizo una pausa, también tienes que prepararte para una batalla complicada. ¿Complicada en qué sentido? Pregunté. Tu esposa puede argumentar abandono, ya que estuviste fuera muchos años. Aunque mandaras dinero, un juez podría considerar que no estuviste presente físicamente. Sus palabras me dolieron, pero al mismo tiempo me llenaron de coraje. No los abandoné, dije con firmeza. Me fui para darles todo lo que yo nunca tuve. El abogado asintió. Entonces tendrás que demostrarlo. Recibos de envíos, testigos, pruebas de que siempre cumpliste como padre. Yo asentí con la cabeza. Tenía cajas llenas de comprobantes de envíos guardados en mis cosas en Estados Unidos. Sabía que podía conseguirlos. Mientras comenzaba a mover el tema legal, empecé también a reconstruir mi relación con mis hijos. Cada tarde los esperaba a la salida de la escuela. Al principio Mariana se enojaba. Me decía que no tenía derecho a aparecerme así, pero yo le respondía: son mis hijos, y no dejaré de verlos. Daniel, aunque al inicio estaba un poco distante, poco a poco comenzó a abrirse conmigo. Me contaba de sus estudios, de sus sueños de ir a la universidad. Sofía, en cambio, no se despegaba de mí. Quería que la acompañara a todas partes, que la ayudara con las tareas, que la abrazara. Esos momentos se convirtieron en mi medicina. Cada sonrisa suya me daba fuerzas para seguir. Pero pronto empecé a notar algo raro. Daniel, un día que fuimos a caminar, me dijo en voz baja: Papá, ¿puedo preguntarte algo? Claro, hijo. ¿De verdad mandabas todo ese dinero que dices? Me quedé helado. ¿Por qué preguntas eso? Él bajó la mirada. Es que, aquí nunca vimos tanto. Mamá siempre decía que apenas alcanzaba para comer, que por eso la casa estaba a medias.
Sus palabras fueron como un balde de agua fría. Hijo, yo mandaba entre 600 y 800 dólares cada mes. Eso aquí alcanza de sobra. Daniel abrió los ojos sorprendido. ¿Tanto?, susurró. Entonces, ¿qué pasó con todo ese dinero? Esa pregunta me taladró la cabeza los días siguientes. Decidí investigar. Fui con algunos vecinos, amigos de la familia, gente que me conocía desde niño. Al principio dudaban en hablar, pero poco a poco, entre comentarios y susurros, la verdad fue saliendo. Una señora mayor, vecina de toda la vida, me dijo: Manuel, yo mejor me quedo callada. Pero si supieras cuántas veces vi a Mariana salir con bolsas llenas de ropa nueva, celulares caros, y tú allá trabajando como burro. Otro vecino me confesó: ese tal Raúl se pasea en camioneta, y todos dicen que es con tu dinero. Cada cosa que escuchaba era como un golpe más en el estómago. Me sentía estafado, humillado. Una tarde, decidí enfrentar a Mariana de nuevo. Dime la verdad, le dije, mirándola fijo a los ojos. ¿Qué hiciste con el dinero de 14 años? Ella desvió la mirada. Lo usé en la casa, en los niños, en lo que necesitábamos. Mentira. Le grité. ¿Cómo explicas que la casa esté a medias? ¿Cómo explicas las cosas que me dicen los vecinos? Ella se alteró. Ah, claro. Ahora les crees más a ellos que a mí. No, Mariana. Lo que pasa es que ya no confío en ti. La discusión subió de tono, y en un momento de rabia ella soltó lo que me partió el alma. Ese dinero fue mi vida todos estos años, y lo usé como quise. Me quedé helado. ¿Cómo que como quisiste? Era para nuestros hijos, Mariana. Para su futuro. Ella me miró desafiante. Pues ya lo gasté. Esas palabras me dejaron sin aire. Esa noche volví a la casa de mi amigo, con la mente hecha pedazos. Sentía que no solo me habían traicionado como esposo, sino también como padre. Todo el esfuerzo de 14 años había terminado en las manos equivocadas. Pero en medio de esa tormenta, tomé una decisión: no iba a rendirme. Si el dinero ya se había perdido, lo único que me quedaba era salvar el vínculo con mis hijos. Los meses siguientes fueron de lucha constante. Entre abogados, visitas a los tribunales y enfrentamientos con Mariana, logré establecer un acuerdo. Podría ver a Daniel y a Sofía cada semana, y ella no podía impedirlo. Fue un pequeño triunfo, pero para mí significaba todo. Sin embargo, la relación con Raúl se volvió cada vez más tensa. Cada vez que me veía con los niños, me lanzaba miradas de odio, como si quisiera borrar mi existencia. Yo trataba de ignorarlo, pero sabía que tarde o temprano habría otra confrontación. Y no tardó en llegar. Una tarde de sábado, estaba en la plaza con Sofía comiendo helado, cuando Raúl apareció de repente. Se acercó con paso firme y me dijo al oído: «Deja de meterte en lo que no te corresponde». Me levanté, furioso. «Lo que no me corresponde son tus manos sobre lo que yo construí. Estos niños son míos, Raúl. Míos». Él sonrió con desprecio. «Pues acostúmbrate a compartirlos». Esa provocación casi me hace perder el control, pero respiré hondo. No iba a darle el gusto de verme explotar frente a mi hija. «Jamás voy a compartir lo que es mío por derecho», le dije con voz firme. «Puedes quedarte con Mariana, pero nunca serás su padre». Sofía me miraba con los ojos llorosos, agarrada de mi mano. Ese día entendí que la verdadera batalla no era contra Raúl ni contra Mariana. La verdadera batalla era contra el tiempo que había perdido, contra las heridas que ellos habían dejado en mis hijos, contra la desconfianza sembrada. Y juré que, pasara lo que pasara, iba a ganarla. Lo que no sabía era que lo peor aún estaba por venir. Porque una tarde, Daniel llegó a verme con una expresión extraña en el rostro, como si guardara un secreto. Me sentó en el patio y me dijo: «Papá, necesito decirte algo, pero tienes que ser fuerte». Lo miré fijamente, sintiendo un mal presentimiento recorrerme el cuerpo. «Dime, hijo», le respondí. Él respiró hondo, y entonces soltó una verdad que me hizo sentir que todo mi mundo volvía a derrumbarse. Cuando Daniel me dijo que tenía que contarme algo y que debía ser fuerte, sentí que el aire se volvía más pesado. Su rostro estaba pálido, y sus manos temblaban. «Dime, hijo», le insistí, con el corazón encogido. Él bajó la mirada, respiró hondo y, con un hilo de voz, me soltó: «Papá».
Raúl no solo vive con mamá. Ella dice que él es mi verdadero padre. Sentí como si un rayo me atravesara de pies a cabeza. ¿Qué? Alcancé a decir, casi sin voz. Daniel levantó los ojos, llenos de lágrimas. Eso me dijo, papá, que cuando tú estabas en Estados Unidos, ella quedó embarazada de Raúl. Me quedé mudo. El mundo giraba alrededor mío, y yo apenas podía mantenerme sentado. Era como si de repente esos 14 años se hubieran convertido en polvo. ¿Y tú le crees? Pregunté, con voz quebrada. No sé qué creer, respondió Daniel, llorando. Yo solo sé que tú eres mi papá. El que me llama, el que me pregunta cómo estoy, el que siempre me ha cuidado a la distancia, aunque no estuvieras aquí. Yo lo abracé con todas mis fuerzas, mientras las lágrimas me corrían por el rostro. Hijo, escucha bien lo que voy a decirte. Aunque la sangre dijera otra cosa, yo siempre seré tu padre. Tú eres mi hijo, y nada ni nadie va a cambiar eso. Él hundió el rostro en mi pecho y lloramos juntos, como dos niños perdidos. Esa revelación me dejó destrozado, pero también me encendió un nuevo fuego. No podía seguir viviendo en esa incertidumbre. Tenía que saber la verdad, aunque me doliera más que cualquier cosa. Al día siguiente fui directo a enfrentar a Mariana. La encontré en la sala, con Raúl a su lado. Necesito hablar contigo, le dije con voz dura. Ella levantó la vista, desafiante. ¿Qué quieres ahora, Manuel? Quiero la verdad. ¿Es cierto lo que le dijiste a Daniel? Por un momento vi un destello de miedo en sus ojos, pero enseguida lo cubrió con frialdad. Sí, es cierto, dijo sin titubear. Daniel es hijo de Raúl. Sentí que me desplomaba, pero me mantuve de pie. ¿Y por qué me lo ocultaste todos estos años? Pregunté, con la voz quebrada. Porque necesitábamos tu dinero, respondió Raúl, con una sonrisa cínica. Esa frase fue la gota que derramó el vaso. Di un paso hacia él, con los puños apretados, pero me contuve. No iba a rebajarme a su nivel. Eres un miserable, le dije, con los ojos llenos de rabia. Te quedaste con mi dinero, con mi esposa, y ahora quieres robarme hasta a mis hijos. Lo miré directo a los ojos y añadí. Pero no vas a poder. Decidí hacer las pruebas de ADN. No iba a vivir con la duda. Convencí a Daniel y a Sofía de acompañarme al laboratorio. Los resultados tardaron semanas que se me hicieron eternas. Cuando finalmente llegaron, el corazón casi se me salía del pecho. Abrí el sobre con manos temblorosas. El análisis decía lo siguiente. Sofía, 99,9% de compatibilidad conmigo. Daniel, 0% de compatibilidad. Sentí una mezcla de alivio y dolor. Sofía era mía sin lugar a dudas, pero Daniel no lo era biológicamente. Me senté en una banca, con los papeles en la mano, y lloré como nunca antes en mi vida. Pero mientras miraba a mis hijos jugar a lo lejos, entendí algo que me dio paz, no importa lo que dijera un papel. Daniel había crecido con mi voz al teléfono, con mi apoyo, con mi amor. Y eso lo convertía en mi hijo tanto como Sofía. Con esos resultados fui a los tribunales. El juez escuchó mi historia, vio las pruebas de envíos de dinero, las fotos, los mensajes, los recibos. Mariana intentó defenderse, pero la verdad era demasiado clara. Me había utilizado, me había traicionado. El fallo fue contundente. Yo mantenía la patria potestad de Sofía y derecho de convivencia con Daniel, aunque no fuera mi hijo biológico. Cuando escuché la sentencia, sentí que un peso enorme caía de mis hombros. Había ganado, no contra Mariana ni contra Raúl, sino contra la injusticia y contra el olvido. El tiempo pasó. Decidí quedarme en México, aunque sabía que eso significaba renunciar para siempre al sueño americano. Conseguí trabajo en la construcción. No ganaba ni una fracción de lo que ganaba en Estados Unidos, pero estaba cerca de mis hijos, y eso era lo único que importaba. Mariana y Raúl siguieron juntos, y aunque cada vez que los veía se me revolvía el estómago, aprendí a ignorarlos. Mi guerra ya no era con ellos, sino con el futuro. Me dediqué a estar presente en la vida de mis hijos. Llevaba a Sofía a la escuela todos los días, la ayudaba con las tareas, le cocinaba sus platillos favoritos. Con Daniel la relación al principio fue complicada, pero poco a poco se fortaleció. Él mismo me dijo un día, «Papá, aunque no seas mi padre de sangre,
Eres el único que ha estado para mí. Ese momento me hizo sentir que todo el dolor había valido la pena. Hoy, cuando miro hacia atrás, me doy cuenta de todo lo que perdí, pero también de lo que gané. Sí, Mariana me traicionó. Sí, Raúl me robó años de sacrificio. Sí, el dinero de 14 años se esfumó como agua entre las manos. Pero también gané una verdad que nadie puede quitarme: el amor de mis hijos. Aprendí que ser padre no se mide por un apellido ni por una prueba genética, sino por la entrega diaria, por la presencia, por el sacrificio verdadero. Y aunque mi historia está marcada por la traición, también está marcada por la resistencia. Porque me negué a desaparecer, porque me levanté aun cuando todo parecía perdido. Si alguien me pregunta hoy qué hice después de descubrir aquel secreto, mi respuesta es simple: me convertí en un padre más fuerte, más consciente y más humano. Y aunque me duela recordar, sé que mis hijos algún día contarán esta historia no como la de un hombre traicionado, sino como la de un hombre que nunca se rindió. Gracias por llegar hasta aquí. Si esta historia te conmovió, te invito a suscribirte al canal, darle me gusta y dejar en los comentarios desde qué ciudad nos acompañas.